perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes mis cibernautas. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo, para todo el mundo, para la red. Pues cosas que ya habíamos comentado, yo creo que es el único canal que ha estado insistiendo permanentemente en el problema de la crisis griega. Ya veíamos venir estos acontecimientos, parece que también el señor Joseph Stiglitz, Krugman, habla hoy en el New York Times, una tragedia griega, dice Carlos Fernández, de la jornada, y parece que la Merkel no quiere acceder a nada, le van a tener que estar cobrando a fuerza a los ciudadanos alemanes ahí en Grecia, porque están obligando a Grecia a salirse de del euro, de la Comunidad Económica Europea, y la realidad es que las condiciones impuestas por la Troika, desde que Grecia se integra a la Comunidad Económica Europea, se integró desfavorablemente. Claro, viene el proceso de las Olimpiadas en el 2004, no me acuerdo, un endeudamiento feroz, un endeudamiento por parte de los bancos griegos, que le debían a los bancos franceses y alemanes, los rescata la comunidad, pero este dinero se le endosa al gobierno griego, el cual ha pagado más de 60,000 millones de dólares de puros intereses en estos 4 o 5 años. ¿Qué es lo que ha provocado que el 25% de su Producto Interno Bruto haya bajado, ya está abajo de Pakistán, dicen ahí? Grecia, con un desempleo del 25%, los jóvenes hasta en un 50%, un Estado inmovilizado, de ahí que la gente se decide a votar por Tsipras de Syriza, partido de izquierda. Increíblemente los socialdemócratas están en contra de Syriza en este momento de solidaridad con el pueblo griego, pero pues se suspenden las negociaciones el sábado en la Comunidad Económica, es decir, en Bruselas, con los ministros de finanzas de toda la comunidad, y no quisieron acceder a que Grecia tuviese mayor facilidad, no hubo corte de su propia deuda, que es lo que deben hacer. El famoso corralito que le pusieron a Argentina, pues Argentina pudo salir, ¿por qué? Porque Kirchner, esa es la habilidad que tuvo Kirchner, el esposo de la actual presidenta, de poder reducir la cantidad de deuda que debía Argentina. Claro, Argentina tiene ventajas porque tiene su banco central. Pudo emitir dinero, se emite dinero, claro que se genera una inflación, pero no se inmoviliza el Estado. ¿Qué pasa con Grecia? Al momento en que depende del dinero de la Comunidad Económica Europea o del euro, las exportaciones griegas están siendo carísimas. No tiene la productividad Grecia para poder tener un superávit en balanza de pagos que en un futuro le pueda servir para ir pagando las deudas a sus acreedores. O bien, dicen es que Grecia no exporta nada, no, exporta mucho, porque exporta servicios. El turismo es la clave para Grecia. Es decir, es un pueblo, el pueblo helénico, cuna de la civilización occidental, tiene grandes posibilidades por el lado turístico, pero pues para todos los latinoamericanos, americanos, es caro ir a Grecia. Al momento en que Grecia, que ahí viene el día 5, al momento en que se acepta la propuesta por parte del Parlamento griego de ir a un referéndum, porque ya Tsipras no podía dar un paso adelante, porque sería contradecirse a sí mismo, porque él prometió de que iba a ir a unas negociaciones ventajosas para el pueblo griego y evitar el sufrimiento que han tenido en los últimos 5 o 6 años. Entonces, al momento en que la Troika, Comunidad Económica, Banco Central Europeo, no aceptan, y el Fondo Monetario Internacional con esta corrupta de la Christine Lagarde, no aceptan darle más prerrogativas o vamos a decir más plazo a Grecia para ir resolviendo estos problemas, porque la Lagarde dijo, el día último me tiene que pagar 1.800 millones de dólares. La Comunidad Económica dice, el día último de julio, a mí me tienen que entregar 8,000 millones de dólares de intereses. Grecia no tiene dinero, simplemente no hay dinero. ¿Con qué va a pagar? Si su balance primario no existe en este momento.
y Tsipras ha tenido razón, no puede inmovilizar al pueblo griego en sus ahorros, es decir, al pago de salarios, al pago de los retirados, no lo puede inmovilizar. Pagos de infraestructura, gastos corrientes del propio Estado. Entonces decide Tsipras decir, bueno, si yo no puedo que el pueblo decida en un referéndum, si quiere continuar dentro de la Comunidad Económica Europea a sabiendas de que van a tener que pagar altas tasas de interés, van a tener que pagar las consecuencias de permanecer en la zona euro. Como dijo Krugman, fue un error de Grecia haberse incorporado a la zona euro. Les dio como los espejitos, un periodo de auge y ahora están viendo las consecuencias. No tienen banco central. Entonces Tsipras dice, el día 5 vamos a votar si continuamos con la Comunidad Económica Europea o nos separamos de ella, el pueblo griego. Si continuamos con la Comunidad Económica Europea vamos a tener que acceder a lo que están pidiendo. Por ejemplo, iba del 23% para bienes, les bajaron al 13% para bienes de consumo es decir, bienes de consumo como nosotros conocemos aquí, chile, tomate, latas y lo que ustedes quieran. Y un 5% para medicinas y libros. Por lo menos los libros los dejaron libres. Eso sería lo primero. Segundo, llevar retiros de 52 años o 55 años que tienen los griegos, como edad máxima, a 65 años. También hay subsidios a los retiros, eso se tienen que quitar. El otro elemento, el salario equidistante, un salario promedio que se da en la burocracia griega, dice no, tienes que correr gente para tener ahorros en el caso, para tener un superávit primario y con ese dinero ir pagando la deuda. Tercero, venta de islas, venta de puertos, venta de empresas paraestatales, de la gasolina, procesadoras petroquímicas que tiene Grecia, hay que venderlas, dice la Troika, para que me pagues. ¿A quién? A los alemanes y franceses. Entonces, y británicos ahí en menor escala. Entonces, Tsipras, ¿qué dice? Yo no puedo dar una decisión en este acuerdo porque es todo desfavorable y es contrario a lo que yo le prometí al pueblo griego durante el proceso electoral. Tsipras adquiere una mayoría de mínima, ¿verdad? Porque tuvo que hacer alianza hasta con un gobierno pronazi, no me acuerdo con cuál, pero todo mundo habla de que si se da el referéndum en este momento, los griegos como los mexicanos, muchos miedosos van a decir, no, mejor nos quedamos en la Comunidad Económica Europea, así nos vayan a hacer papilla, nos vayan a hacer pedazos a toda la economía y al pueblo griego. Ese es el riesgo que trae ahorita Tsipras. Es decir, que el pueblo griego acepte continuar en la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasa si no va a continuar en la Comunidad Económica Europea? Pues van a tener que generar su propia moneda. Unos sugieren, como un economista alemán del Instituto de Investigaciones de Alemania, una moneda como el Bitcoin, que es una moneda virtual. Es decir, se tendría que hacer todo vía tarjetas, todo tendría que ser en tarjetas por lo pronto en Grecia, tu salario que te lo entregarían, es decir, ni siquiera dinero en efectivo, porque la tarjeta te va a servir para pagar todo. Ese es el Bitcoin. Y del otro lado, en una manera tradicional, empezar a emitir dinero, el famoso dracma, que era la moneda griega, echar a jalar la máquina del dracma y decir, por el momento no podemos pagar, vamos a sobrevivir con nuestro propio dinero, el cual obviamente se va a devaluar, va a haber una devaluación, va a haber un proceso inflacionario inicial como pasó en Argentina, pero eso le va a poder servir para pagar sus burócratas, los retiros, obras de infraestructura, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa con la deuda externa o con los productos que pueden pedir hacia el exterior? Que consumen, por ejemplo, los quesos de Francia, el acero ruso, lo que ustedes quieran. Bueno, en ese momento con Rusia no habría tanto problema ni China. Pero en ese momento las exportaciones griegas o su turismo, el dinero recabado por el turismo, considerando que debe haber control de cambios, es decir, que los bancos van a estar
controlados, y las divisas tipo China, después de la revolución y antes de este auge hace 10 años, ustedes entraban un dólar a China y lo controlaba el gobierno. ¿Para qué ese dólar? Para pagar las importaciones que van a necesitar de granos, de quesos, de productos manufactureros, de lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, el día 5 es fundamental para el pueblo griego. ¿Por qué? Porque si dicen que sí, entonces van a tener que aceptar las condiciones impuestas por la Troika, por los alemanes, por el Fondo Monetario Internacional y la Comunidad Económica Europea. Si dicen que no, automáticamente salen fuera de la Comunidad Económica Europea. Claro, esto que genera... El problema de Grecia es que si Grecia, el pueblo dice no, y tiene éxito el programa de recuperación griega, pues al rato van a seguir los españoles, van a seguir los italianos, van a seguir los portugueses y a lo mejor hasta los irlandeses, y a lo mejor hasta los franceses. Es decir, puede quebrarse ya la Comunidad Económica Europea. Yo veo ya muy peligroso para Europa el que el fenómeno griego, al principio va a sufrir mucho la gente, pero a mediano plazo, devaluando su moneda, van a tener ventajas, costos comparativos con respecto a todos sus vecinos. Van a poder exportar turismo, exportar aceitunas, exportar barcos, exportar gasolinas. Ahora los rusos van a hacer un gasoducto por Grecia. Bueno, este dinero, Grecia lo va a utilizar, como digo yo, para la importación. Pero le va a permitir a Grecia tener una balanza de pago superavitaria. ¿A costa de quién? A costa de sus vecinos. Ahora los países que más están afectados con el fenómeno griego es Bulgaria, Rumanía y parece que Macedonia. ¿Por qué? Porque dependen mucho de los bancos y de las cajas de ahorro de los griegos. Los bancos griegos penetraron en esa zona de Europa, sur de Europa, vamos a decir sureste de Europa o suroeste de Europa, y ahí los griegos se va a impactar todas estas economías por el problema griego, así como en Chipre también. Y yo no sé si también esto impacte fuertemente a Turquía, porque debe de haber un comercio bilateral muy fuerte entre Turquía y Grecia. Al no consumir Grecia, pues se ve afectado el comercio internacional de Turquía o de Nicosia o de Chipre, perdón. Todo esto pues va a ser afectado, y también el fenómeno italiano. Ahora bien, el día 5 es fundamental. Si a mí me preguntaran, irse por la vía de la Comunidad Económica Europea en el sí es estar golpeados durante 100 años. No tienen posibilidad de pagar. La otra es que la Comunidad Económica diga, bueno, vamos a rebajarle la deuda a Grecia. Ya implementó sus medidas de austeridad, pero no resultaron, entonces no tuvieron más remedio que reducirle su deuda. La otra, el decir no, pues implica implementar rápidamente su nueva moneda electrónica, como dice este alemán, Weiss parece que se apellida, y la moneda tradicional, pues el billete, que es el dracma. Claro, esto provocaría inflación originalmente, pero le daría mayor movilidad al Estado griego y mayores facilidades en el comercio internacional, porque como dijo la maestra Joan Robinson de la Universidad de Cambridge, el que devalúa al primero que afecta a su vecino, y en este caso son toda la Comunidad Económica Europea. Entonces, está en chino, o peor que en chino, este problema de Grecia. Dice Stiglitz, si en este momento, déjenme ver, porque salió un artículo de Stiglitz que se lo recomiendo, dice, ataque de Europa sobre la democracia Grecia. Entonces, no está traducido ahorita todavía al español, pero es que Stiglitz da una frase final, que a mí me parece, bueno, sí, donde él dice, en lo que concierne a la legitimidad de Tsipras en lo popular, es incompatible con las políticas de la eurozona, de lo que le están imponiendo, el cual nunca ha sido un verdadero proyecto democrático por parte de los alemanes y todos los europeos con respecto a Grecia. Aquí tratan de destruir a Tsipras, que es un movimiento de izquierda,
También hay que ver esa situación, jóvenes. No solamente es una cuestión económica. Tratan de destruir al primer gobierno de verdadera izquierda que hay en Europa. Porque si esto cunde, al rato va a ser todo el sur de Europa. Por ejemplo, Podemos en España. Va a ser el mismo problema. Dice, la mayoría de sus miembros de la Comunidad Económica Europea, del gobierno de sus miembros, no ven la aprobación de sus pueblos, como lo está haciendo ahorita Tsipras, y ver sobre su soberanía monetaria con respecto a la Comunidad Económica Europea. Cuando Suecia lo hizo, los suecos dijeron, no a la comunidad, queremos tener nuestra propia moneda, la corona sueca, y conservaron su banco central. En ese momento el desempleo aumentó y pues también tuvieron algo de inflación. La economía podría sufrir y que aquí en este caso, porque el modelo económico griego está bajo líneas de la eurozona, de los predicamentos de la eurozona, y las relaciones de poder están en desventaja para los trabajadores, dice Joseph Stiglitz. Dice, y seguramente y suficientemente seguro, lo que estamos viendo después de 16 años de que la eurozona fue institucionalizada, las relaciones son una antítesis de la democracia. Es decir, van contra las relaciones europeas van en contra de la propia democracia. Dice, muchos países europeos o muchos gobiernos europeos, dice Stiglitz, quieren ver el final, quieren ver destruido al primer ministro Alexis Tsipras y su gobierno de izquierda. Dice, sobre todo, es extremadamente inconveniente tener en Grecia un gobierno que se opone a los tipos de políticas que han sido hechas para incrementar la inequidad de muchos países avanzados, y que eso es comité, dice, para decir la inequidad de muchos países avanzados. No le puedo traducir ahorita hacia el término real. Dice, parece que ellos pueden eventualmente llevar hacia abajo al gobierno griego, peleando con él, bullying, como dice. Dice, aceptando un tratado que contraviene a sus mandatos. Es decir, lo que el pueblo griego le mandó a Tsipras, es decir, ya no aceptes condiciones de inequidad, y ahora sucede que los europeos lo están obligando. Dice, es difícil prever, advice, cómo votará el pueblo griego el 5 de julio. Dice, hay grandes riesgos por los dos lados. Un voto de sí, un voto al sí hacia la Comunidad Económica Europea quiere decir depresión, crisis, algo sin fin, dice el señor Joseph Stiglitz. Es decir, si votan por sí los griegos, van a algo que no los va a llevar a ningún lado, van a estar permanentemente en crisis. Dice, finalmente, Grecia deberá ser apoyada por el Banco Mundial. Y eso puede pasar en la próxima década. Por contraste, un voto al no podría abrir la posibilidad para Grecia de que Grecia, con su fuerte tradición democrática, pueda ir forjando su destino con sus propias manos. Grecia puede ganar en la oportunidad para abrir hacia un nuevo futuro.
pienso que quizás no tan próspero como el pasado, dice. Es más lejos la esperanza que inconscientemente la tortura del presente. Es decir, ahí coincido con Stiglitz, yo creo que los griegos, si a mí me preguntaran, ¿hacia dónde? Yo diría hacia el no. Generar nuevamente el Banco Central como lo hizo Suecia, claro, es diferente la economía, el proceso económico de Grecia, generar inflaciones internas, balanzas de pagos superavitarias, evitar desempleos, dinamizar el turismo, el comercio internacional. Sabemos que tienen poca industria manufacturera, pero también tendrían independencia por parte de su Banco Central. Es decir, podrían emitir dinero. Finalmente, el sistema capitalista en este momento, ¿qué es lo que ha hecho a nivel mundial con la crisis? Emitir dinero. El quantity easing en Europa, en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, es lo mismo que podrían hacer los griegos a nivel interno. Las consecuencias son las mismas. El problema es de origen, como yo siempre se los he dicho a ustedes jóvenes, las diferencias entre producción y consumo. Las productividades aumentan más rápido que el consumo. Hay sobreproducciones ahora de automóviles, pero sobre todo de bienes raíces. Hay una burbuja de bienes raíces a nivel mundial y que puede explotar esta burbuja y meter al sistema por 7, 8 años, como dice el DeLong, de la Universidad de Berkeley, en una nueva crisis. Bueno, pero por lo menos los griegos van a tener la facilidad de manejar su propia crisis. El que la esté manejando Alemania, que Alemania tenga unas ventajas comparativas con respecto a Grecia y que le esté chupando dinero a Grecia, a España, a Italia, Portugal y mismo Francia, han hecho súper rica Alemania, ¿a costa de quién? A costa de sus vecinos. Esa es la teoría del intercambio desigual de Argiri y Emanuel, precisamente de nacionalidad griega, no sé si era de Tesalónica. Ayer hubo grandes manifestaciones en Tesalónica, tierra de mi madrina era de griega, Despina Calionches, de allá de Tesalónica. Entonces, aquí es tomar una decisión. Va a ser difícil para los temerosos, para la clase media, para la derecha griega, decir, si nos vamos del euro, va a ser un desastre. Peor va a ser si te quedas adentro. Eso no me cabe la menor duda. Va a ser por años. Excepción, como dice Joseph Stiglitz, que el Banco Mundial entre a rescatar y que posteriormente le puedan reducir algo la deuda. Yo creo que aquí es donde Grecia o los griegos tienen que tomar su última decisión. Si quieren continuar con el mismo modelo que les ha provocado pobreza, desempleo, desesperación, es decir, un final o un destino que parece ser ir hacia un despeñadero, hacia un barranco, hacia un despeñadero hacia el infinito. Entonces, por lo menos, pues no tenerle miedo a lo desconocido, que ya Argentina pasó por estos casos de Grecia. Y miren, a pesar de todo, Argentina, pues mejoró su nivel de ingreso y hoy tiene una política independiente a tal punto que Argentina ahorita, la señora Kirchner acaba de expropiar los activos de varias empresas petroleras que están haciendo exploraciones cerca de las Islas Malvinas, porque las Malvinas es un territorio argentino, que fue robado, como siempre, los ingleses les encanta robar las cosas. Los piratas ingleses robaban el oro de la Nueva España. Hoy roban territorios, quieren robar con sus guerras, quieren robar recursos naturales, en fin, y ahora Argentina ya se le puso en contra. Es decir, pero el Banco Central argentino, la situación en Argentina le permite combatir en cierta manera estas injusticias. Como está Grecia, no puede hacer nada. Está supeditada al Banco Central Europeo, pero esa decisión la van a tomar los griegos finalmente. ¿Cuál va a ser? Un sí a la Comunidad Económica Europea, a sabiendas de que van a estar esclavos de los alemanes y franceses durante 100 años, o un no que a lo mejor pueda tener problemas económicos de impacto inmediato, pero que a la larga va a ser más beneficioso para el pueblo griego. Entonces, ahí está la decisión, se la dejamos sobre la mesa, y finalmente tienen que estar conscientes los griegos que no solamente es un problema de ellos. Hoy Japón tiene 225% de deuda sobre el Producto Interno Bruto, aunque la moneda con la que Japón maneja sus deudas
es el propio yen. O Gran Bretaña, que ya tiene 1.3 trillones de libras esterlinas de deuda, a sabiendas, claro, tiene otra ventaja Gran Bretaña, de que el Banco Central lo maneja el propio gobierno de Gran Bretaña, Osborne y compañía. Y como puede suceder también con Estados Unidos, puede tener una deuda del 100% de su Producto Interno Bruto, pero tienen una ventaja sobre Grecia. Tienen su propia Reserva Federal de los Estados Unidos, que emite dinero. Bien, bueno, esa es la ventaja que tendría Grecia al tener su propio Banco Central. Igual que Suecia, igual que Gran Bretaña, igual que Japón, igual. Sí, al principio va a generarse un caos económico, financiero y lo que ustedes quieran. Pero a mediano y largo plazo Grecia puede ganar mucho bajando los costos del turismo, bajando el costo de sus mercancías. Y claro está, yo creo que China y Rusia, poniendo su posición geopolítica, cobrándole a los alemanes lo que les debe con los bienes de los alemanes en Grecia, haciendo un control de cambios, que no sea solamente de 5 días, no. Mientras se recupera de la crisis, Grecia debe tener control de cambios. No puede darse el lujo de que sus divisas escapen por los especuladores o la burguesía griega. No se puede dar ese lujo. Tiene que controlar sus divisas para poder importar los bienes que necesita el pueblo griego. Ahí yo creo que habría solidaridad por el movimiento árabe, Rusia, China y algunos otros países del tercer mundo. Entonces, Grecia ahí es la cuna de la democracia, conservémosla como tal, ayudémosle en lo que podamos. Los que puedan ir a dar, ahora después del día 5, si generan el dragma, si es un no, va a ser baratísimo ir a viajar a las islas griegas. Si no, va a seguir siendo muy caro y pues esto va a evitar que los griegos tengan suficientes divisas para estar pagando su deuda a la Comunidad Económica Europea. Por lo pronto, ¿qué pasa con las bolsas en Europa? Ya se los habían dicho, ya lo habíamos comentado nosotros. Aquí hay un efecto dominó. Por lo pronto, en Bloomberg, todas las bolsas del mundo, incluyendo la de Estados Unidos, déjenme ir a Europa para ver cuáles son las bajas en Europa, cómo está bajando la bolsa europea, porque hay nerviosismo. El dinero está yéndose nuevamente a Estados Unidos, el bono norteamericano está bajando de precio, el bono europeo está subiendo, el bono griego obviamente está subiendo muchísimo, es decir, les va a costar más intereses. Pero ahí llega un momento en que si ellos tienen su banco central, va a decir yo no pago. Si te pago como Argentina, como yo pueda. Cada que la economía crezca, pues yo te pago, pero antes no. Entonces, bueno, ahí va a depender cómo se maneja políticamente también Tsipras internamente en el caso griego. La bolsa de Inglaterra bajando el 1,74 y es la menos afectada. La de París 3,56, pues al decir no, el pueblo griego, pues muchas deudas que Francia, dinero que le prestó a Grecia, sus bancos franceses, Banco Nacional de París, Crédit Lyonnais, Banque de Suez, lo que ustedes quieran, pues van a perder dinero. Entonces 3,56 está bajando. Turquía también 2,14 porque es vecino de Grecia. Alemania, que decían que no pasaba nada, que era inmune, 3,42%. Grecia, la bolsa está cerrada. En el caso de Dinamarca, 1,59, tiene poca relación con Grecia. Finlandia, 2,55. Rusia, el menos afectado, 0,58. El caso de Suecia, de Suiza, bajando 1,50. Noruega, 1,74, sí, por todos lados. En general, las bolsas europeas bajando el 2,72%. España, atáquense con esta. España es el siguiente país que puede seguir el paso de Grecia. Es el 4,56, bajó la bolsa española a las 11:38 de la mañana, es el último informe. Holanda con el 3,50, también debe de haber muchos préstamos holandeses y agárrense con esta. Italia, que es el tercer país, o segundo o tercero, España o Italia,
que pueden caer en el mismo problema de insolvencia como lo está viviendo Grecia. La bolsa en Italia está bajando el 5%, es una locura lo que está pasando allá en toda Europa. Y el peor baja en todos, que dicen que es el que también puede continuar el camino de Grecia, es Portugal, donde la bolsa está bajando el 5.22%, Suecia el 3.01%, y finalmente déjenme ver, qué cosa tan terrible están pasando allá en toda Europa. Fíjense, Chipre 2.71%, la bolsa de Irlanda 2.49%, Bulgaria, qué raro, 0.07%, y en fin, bueno, Rumanía es otro, no, 0.77%, va bien. Entonces, ¿cuáles son los más afectados? Italia, Portugal y España. Es decir, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. De ahí que pues está preocupado Obama. Déjenme ver, en Asia, pues como ustedes saben, también hubo sorpresas con las bolsas chinas, que bajaron un 7%, es una locura lo de China también. ¿Por qué? Porque hay una burbuja en China inmobiliaria. Entonces el Estado, ¿qué hizo? Bajar las tasas de interés en China para que la gente agarre dinero prestado y no pase lo que, para evitar una crisis. Pero todas las bolsas chinas, por ejemplo, Japón, el Nikkei bajando, el Topix bajando el 2.52, el de Tokio, el Nikkei 2.59. En el caso de China, aquí están, por ejemplo, Shanghái bajando el 3.34, por eso el gobierno baja de inmediato las tasas de interés. El Shenzhen bajando 2.10, el 280 empresas más importantes de Shanghái 3.09 y el Shenzhen Composite bajando el 6.05%. Hong Kong, caída vertical por lo de Grecia, 2.88, el Hang Seng de Hong Kong 3.46, perdón. El caso de Corea bajando el 2.33, India 0.82, 0.60, perdón, Nueva Zelanda 0.75, Taiwán, pues ahí les va, Taiwán con bajas del 8.20, 6.73, el Taiwán TAIEX Index, y el caso del FTSE taiwanés bajando el 8.20%, una locura. Australia el 2.23%, Malasia el 1.08%, Indonesia 0.82%, estos se comportan más o menos normal. ¿Y qué decir de América? ¿Qué decir de América? Porque van a decir, bueno, nosotros, Grecia, al momento en que hay una crisis como la griega y que puede tener impactos de efecto dominó, pues muchos depósitos se van a Estados Unidos, la gente ya no confía ni en México ni en países del tercer mundo. Entonces eso trae presión sobre el peso mexicano, porque muchos dicen, no le vaya a pasar a México lo que le pasa a Grecia. Y entonces, como quiera, las bolsas norteamericanas bajando, el Dow Jones está bajando en este momento, señores, el industrial 1.66, el Nasdaq 1.90, el Standard & Poor's 1.91. Argentina bajando el 2.59, también impactada. Brasil el 2.03, México el 1.73, perdón, 1.55, andamos en 44.860, casi no hay ganancias este año. En 2 días la bolsa mexicana ha tenido una baja tremenda. Canadá bajando el 2.04, Chile pues, portándose bien, Venezuela también con positivos y Costa Rica está igual. Entonces, pues esto, también el peso acaba de subir arriba de 16 pesos. ¿Qué es lo grave que viene? Que ahorita estaba viendo las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, pues que
Están esperando que los datos macroeconómicos del empleo, de la inflación, de los desocupados, de la industria manufacturera, de la confianza del consumidor, sean favorables para ver si en septiembre la Reserva Federal aumenta las tasas de interés. Por lo pronto China, con las bajas tan tremendas que hubo en sus bolsas, bajan las tasas de interés para que el dinero le sea más barato a la gente y siga invirtiendo. Es decir, haciendo nuevos proyectos. Pero China no va a poder crecer mientras no aumenten el salario real. ¿Por qué? Porque el modelo chino, que era de exportación, lo quieren convertir hacia el mercado interno, y mientras no haya buenos salarios, China no va a poder seguir creciendo como lo hacía en años anteriores. Ya no lo va a hacer posible. Es decir, necesitan estar aumentando los salarios o equipararlos a la propia productividad. Igualmente en Estados Unidos, iban a crecer al 3%, van a crecer al 2%. ¿Por qué? Porque los salarios 2.2 no han crecido en los Estados Unidos como esperaba la señora Yellen. De ahí que ella dice, pues yo me espero, porque finalmente no hay inflación. La inflación está menos del 2%. Actualmente en Estados Unidos está el 1.7. Bueno, hay margen para que yo pueda seguir sosteniendo la tasa de interés, que la gente tenga dinero fácil, barato para poder comprar una casa, un automóvil y dinamizar el consumo. Imagínense los europeos o la comunidad, la troika, quieren que Grecia aumente el IVA al 23%, de bienes de consumo al 13%, no sé en cuánto estaba, debió haber estado en 6-8%, al doble. ¿Para qué? Para que fiscalmente el Estado tenga dinero y pueda pagar sus deudas. Pero esto implica automáticamente de que la demanda efectiva o agregada sea afectada, y esto consigo va a traer como consecuencia que la economía grecia siga cayendo al término del 5% anual, como lo ha venido haciendo en los últimos 4 años. 6 por 4, 24, ya están abajo de Pakistán en poderío económico los griegos. La troika los ha obligado a hacer una política de austeridad, antidemanda efectiva apostándole a la tipo neoliberal, al supply side, es decir, todo del lado de la oferta. Vamos a aumentar oferta. No. Le han quitado salarios al obrero, le han quitado al retirado, han quitado puestos de trabajo, en fin, han provocado lo que Keynes estuviera ahorita carcajeado, casi agarrándolos a cachetadas a todos los de la Comunidad Económica Europea. Lo que están haciendo con Grecia, jóvenes, es lo opuesto que Keynes en aquel momento, durante las discusiones del Tratado de Versalles, proponía. No castiguemos a Alemania porque nos castigamos a nosotros mismos. Tenemos que tener moralidad, ética, decía Keynes. Ahora la señora Merkel, el primer ministro o el primer ministro francés, François Hollande, y todos los que los acompañan, están careciendo del mínimo de moralidad y una inmoralidad y falta de ética que da vergüenza que Europa sea la cuna de la civilización y la cuna de la democracia para el mundo. Total, ahí la dejamos, es el comentario de hoy de Perspectivas Económicas. Para México, pues esto es grave, el dólar se está trepando arriba de 16 pesos por peso mexicano, $1 por peso, en la incertidumbre. Imagínense si aumentaran las tasas de interés los gringos, pues se va a 17. Va a haber una fuga de capitales hacia Estados Unidos, va a ser más caro adquirir cualquier cosa en este país, porque la tasa de interés es un costo del capital, un premio al capital. Y claro, es un país con los peores, 5 familias controlan el 20% del Producto Interno Bruto, en ningún caso del mundo pasa esto, claro, con el consentimiento de un gobierno de ultraderecha como el de Peña Nieto, y no puede hacer nada contra ellos, porque ellos lo pusieron. Ellos le dieron el dinero para su campaña presidencial y ellos manejan a su antojo este país, como las transnacionales o el gran capital allá en Wall Street, como dicen por ahí, las grandes fondos mutualistas, fondos de los judíos, lo que ustedes quieran, pero pasa lo mismo en los Estados Unidos. Obama lo tienen maniatado. ¿Qué pasa con el señor Obama? Lean a Krugman hoy comentarios en el New York Times, a
El Financiero, pues ¿qué dice el Financiero? Dice, pierde el peso 0.51% por crisis en Grecia al mayoreo. 16 en ventanilla. A la venta fueron 15,663 pesos y a la venta en 16 pesos. Dice que el euro también se recupera un poco porque también dio un bajón bárbaro. Cae 1,28 ante el yen. Dice que Suiza interviene en el mercado de divisas, claro, al devaluarse el euro, se revalúa el franco suizo y entonces sí va a ser muy difícil exportar los chocolates, los relojes, las navajas suizas, va a ser bien difícil exportarlas. Y por lo tanto, el referéndum, como dice aquí el Financiero, el referéndum griego pregunta solo si aceptar o no plan de acreedores. Y también por el lado de Alemania, dice que Grecia no pagará, por pronto ahí hay una noticia en el Financiero, 1.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que ya vencieron este viernes pasado. Y Merkel, en el caso de la primera, esta señora de ultraderecha, a pesar de ser física, debe ser una gente muy pensante, pero de ultraderecha, frena expectativas de Grecia al descartar una oferta, una mejoría en la oferta para que Grecia pueda pagar su dinero, pueda pagar sus deudas. Entonces, señores, también hay otro problema, ya está Puerto Rico, también puede dejar de pagar su deuda, fíjense, dentro de los propios Estados Unidos, de 72,000 millones de dólares. Puerto Rico debe la mitad en deuda externa de lo que debe México, increíble. Pero pues, ¿cuántos habitantes puede haber en la isla de Puerto Rico? Está quebrado también. Entonces, el problema del sistema capitalista de esta diferencia, problema de realización, para terminar esta sesión, entre producción y consumo, ¿cómo lo están compensando? Con deudas. En lugar de aumentar salarios para que vaya aparejada la producción al consumo, claro, esto provocaría que la tasa de ganancia disminuya del empresario, pero no la masa. Al aumentar salarios aumenta su masa de ganancia. Sí, la tasa de ganancia por unidad, por unos lentes, por una computadora, pero como se venden millones más de computadoras, la masa de ganancias aumenta. Entonces, esa es la gran disyuntiva del sistema capitalista. ¿Y qué dice Vendensky acá en la jornada? Porque ese no tuve chance de verlo hoy en el caso de Grecia siga al dinero. Lean a Vendensky para que ustedes dice, el efecto de un incumplimiento de la deuda griega provocaría una gran inestabilidad en los mercados de dinero y capitales, como ya está pasando, y en la estructura del endeudamiento, sobre todo, pero no únicamente en Europa y el zona del euro. Además, dejaría abierta la puerta para una serie de consecuencias políticas muy sensibles para la continuación del esquema actual de integración de esa región. Los países aún tienen elevados niveles de endeudamiento, todo mundo debe, y que imponen fuertes ajustes en las políticas, en las cuentas fiscales y en los servicios. Quedarían expuestos ante una ventaja admitida para Grecia que está prácticamente en quiebra. Ese es el caso de Portugal, como yo ya lo dije, España, Francia e Italia, incluyendo Irlanda. La gestión de la crisis griega ha sido errática y hasta cierto punto convenenciera para los acreedores, alemanes y franceses, que no han ganado tiempo, sino que han llevado el juego hasta el límite. Eso lo entendió Tsipras y ha movido sus fichas. El tablero se está agotando. Y queda para una discusión técnica y sobre todo política, el asunto de la deuda y los extremos a los que se ha llevado. Desde el 2008, este es el asunto esencial de la economía de mercado, economía capitalista, ya sea en el campo privado o en lo público. La deuda griega, como otras, se contrató por un gobierno legítimo, con bancos privados y otros gobiernos. La democracia queda ahí exhibida con bastante rubor. Y ahora la democracia, en otra versión griega, la enfrenta. El hecho pone de manifiesto las enormes contradicciones que esto entraña.
la Unión Europea trata, sin conseguirlo, de establecer las pautas para la reproducción del capital en condiciones de deudas incobrables y sociedades exprimidas. Follow the money, dice aquí Vendensky. Tiene toda la razón del mundo. Vamos a ver cuál es el desenlace, cuál es el resultado del referéndum griego y, en fin, vamos a ver cómo esto impacta en la economía mexicana y en la economía mundial. Gracias por su presencia, por haberme escuchado. Si no están de acuerdo, pues escríbanos. A lo mejor dicen, no, los griegos deben de pagar. No pueden pagar. Los griegos son unos huevones o unos flojos. Los griegos hicieron mal, hicieron las Olimpiadas indebidamente, lo que ustedes quieran. Hoy la única realidad es que Grecia no puede pagar ese dinero. Punto. Pásenla muy bien. Se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez y hasta pronto. Perspectivas económicas. El análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.